Judas no comenzó como traidor. Durante mucho tiempo fue simplemente uno más del grupo. Caminó los mismos caminos polvorientos que los demás discípulos. Escuchó las mismas enseñanzas, presenció los mismos milagros y compartió las mismas noches alrededor del fuego. Nada en el inicio de su historia indicaba que su nombre terminaría siendo recordado con vergüenza durante siglos. Esta no es una historia rápida ni sencilla. No empieza con una traición, ni con un beso en la oscuridad. Empieza con una elección silenciosa, con pensamientos no dichos y con una fe que poco a poco empezó a desgastarse. Porque Judas no se perdió de golpe. Se fue alejando lentamente, paso a paso, mientras todavía parecía estar cerca. Y ese es el verdadero peligro de su historia. Nadie, ni siquiera él mismo, se dio cuenta del momento exacto en que comenzó a perderlo todo. Judas Iscariote no fue un error dentro del grupo de los 12. Jesús lo eligió conscientemente, sabiendo quién era y lo que llevaba dentro. Judas no era menos inteligente ni menos capaz que los demás discípulos. De hecho, tenía una habilidad que lo diferenciaba: sabía manejar el dinero. Por esa razón se le confió la bolsa común. Administraba los recursos, tomaba decisiones prácticas y mantenía el orden material del grupo. Esto demuestra que, al menos al principio, era visto como alguien responsable y digno de confianza. Judas no era un enemigo infiltrado. Era un discípulo real, con expectativas reales y con una fe que, aunque imperfecta, parecía suficiente. Pero a veces no es la maldad lo que destruye a una persona, sino las ideas equivocadas que nunca se corrigen. Muchos en Israel esperaban un Mesías poderoso, político, capaz de liberar al pueblo del dominio romano. No era solo una esperanza religiosa, era una presión social constante. Roma controlaba impuestos, territorios y decisiones. La humillación era diaria y el deseo de un líder fuerte crecía en cada hogar. Judas compartía esa esperanza. Para él, el Mesías debía traer cambios visibles, poder, autoridad y una victoria clara frente a los opresores. Imaginaba un futuro donde seguir a Jesús significaría ascenso, reconocimiento y seguridad. Pero Jesús hablaba de algo completamente distinto. Hablaba de amar a los enemigos, de servir en lugar de dominar, de perder la vida para encontrarla. Cada enseñanza rompía el esquema mental de Judas. No encajaba con la idea de triunfo que había construido. Cuando una expectativa profunda no se cumple, no siempre se rompe de inmediato. A veces se transforma en frustración silenciosa. Judas no dejó de seguir a Jesús, pero empezó a preguntarse si había apostado su vida al camino correcto. Y esa duda, repetida día tras día, fue erosionando su fe desde adentro. Judas no expresó su decepción abiertamente. No confrontó, no discutió y no se fue. Permaneció en el grupo, pero con el corazón dividido. Cada enseñanza que no coincidía con su visión personal del Mesías se convertía en una pequeña herida interna. La decepción silenciosa es peligrosa porque no se nota. Por fuera, Judas seguía caminando con Jesús. Por dentro, comenzaba a distanciarse. La fe dejó de ser confianza y se transformó en cálculo. Este es uno de los puntos más importantes de su historia. Judas no cayó por una gran tentación repentina, sino por muchas pequeñas desilusiones acumuladas. Y cuando nadie habla de ellas, terminan creciendo en la oscuridad. Cuando la fe comienza a debilitarse, algo ocupa su lugar. En Judas, ese algo fue el dinero. No como simple ambición, sino como una forma de seguridad y control. El dinero representaba una alternativa, una salida posible si el camino con Jesús no llevaba a donde él esperaba. 30 monedas no eran una fortuna. Su valor no estaba en la cantidad, sino en el significado.
Era el precio de una decisión interior que llevaba tiempo gestándose. Judas empezó a confiar más en lo que podía tocar y contar que en las promesas que no entendía. Y cuando una persona cambia la fe por la seguridad material, el corazón comienza a endurecerse sin que se dé cuenta. Judas fue a ver a los sacerdotes por su propia voluntad. No fue empujado ni manipulado. Caminó hasta allí con la mente llena de pensamientos contradictorios. Sabía que estaba cruzando una línea, pero también se convencía de que tenía razones para hacerlo. Tal vez pensó que estaba forzando una reacción. Quizás creyó que, si entregaba a Jesús, él finalmente demostraría su poder y todo cobraría sentido. O tal vez solo buscaba una salida antes de perderlo todo. Negoció el precio, escuchó la oferta y aceptó el trato. En ese instante ocurrió algo irreversible. No porque vendiera a Jesús, sino porque eligió justificar su decisión en lugar de enfrentar su duda. Ese fue el verdadero punto de no retorno. Judas no perdió la fe de golpe. Decidió abandonarla de manera consciente, convencido de que su camino tenía más lógica que la confianza ciega. Y cuando una persona sustituye la fe por la justificación personal, el quiebre ya está hecho. Judas se sentó a la mesa sabiendo lo que había hecho. Jesús también lo sabía. Aún así, no lo expuso, no lo humilló y no lo expulsó. Le ofreció el pan, el mismo gesto que a los demás. Ese momento fue una última oportunidad. Un instante de misericordia silenciosa. Judas pudo haberse detenido, pudo haber hablado, pudo haber dado marcha atrás. Pero eligió continuar. No porque no tuviera opción, sino porque ya había decidido no creer que pudiera ser perdonado. Y esa creencia fue más destructiva que la traición misma. El beso no fue el inicio de la traición, sino su confirmación pública. Para cuando ocurrió, Judas ya había cruzado una línea invisible. El gesto fue solo la señal externa de una ruptura interna que llevaba tiempo gestándose. Cuando Judas besó a Jesús, ya no estaba luchando con dudas. Había aceptado plenamente su decisión. Ese acto selló un camino que había empezado mucho antes, en silencio. La traición rara vez comienza con grandes actos. Casi siempre empieza con pensamientos no enfrentados y decisiones pequeñas que parecen inofensivas. Cuando Jesús fue condenado, Judas entendió la magnitud de lo que había hecho. No hubo victoria, ni poder, ni plan alternativo. Solo culpa. Las monedas que antes representaban seguridad, ahora eran un peso insoportable. Intentó deshacer lo ocurrido, devolvió el dinero y confesó su error. Pero ya no encontraba paz. El problema no era solo lo que había hecho, sino lo que creía sobre sí mismo. Judas pensó que su pecado era demasiado grande para ser perdonado. Y esa idea lo llevó a un abismo más profundo que la traición misma. Judas sintió remordimiento, pero no esperanza. Reconoció su culpa, pero no creyó en la posibilidad del perdón. Ese es el arrepentimiento que destruye, porque mira el error pero no ve la misericordia. A diferencia de otros discípulos, Judas no pudo imaginar un regreso. Pensó que su historia había terminado. Cuando una persona cree que no hay vuelta atrás, la desesperación toma el control. Y ese fue el error final de Judas, no confiar en que la gracia podía ser mayor que su caída. Judas murió creyendo que estaba solo, que no había redención para él. Su historia terminó no solo por lo que hizo, sino por lo que creyó después. Pedro también negó a Jesús. La diferencia fue que Pedro lloró y volvió. Judas se encerró en su culpa. Ahí está la verdadera separación entre ambos caminos. Uno creyó en el perdón, el otro no. La historia de Judas no es solo una advertencia, es un espejo incómodo. Nos muestra que no siempre se cae por maldad evidente,
sino por expectativas equivocadas, silencios prolongados y decisiones que parecen pequeñas en su momento. Judas no se perdió en una noche. Se fue alejando lentamente, convencido de que su forma de ver la realidad era más razonable que la confianza. Creyó que su error era definitivo y que no merecía una segunda oportunidad. Y ahí está la pregunta más dura de esta historia: ¿qué habría pasado si Judas hubiera creído que todavía había perdón para él? Porque muchos hoy no traicionan con un beso, sino cuando dejan de creer que pueden volver. Cuando piensan que su historia ya está escrita y que no hay marcha atrás. La tragedia de Judas no fue solo lo que hizo, sino lo que decidió creer después. Y esa es una advertencia que sigue vigente, incluso hoy.